Padre nuestro que estás en los cielos, derrama del Espíritu Santo de tu Hijo sobre nuestros insaciables corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo 24 del libro de Mateo. Jesucristo en este capítulo nos presenta un tema muy importante en respuesta a una pregunta que le hacen los discípulos. Comenzamos nuestra lectura desde el versículo 1. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vemos aquí en el versículo 1 algo muy importante. Se ve a Jesús saliendo del templo, pero los discípulos se empeñan en mostrarle las grandes maravillas y lo asombroso que les parecía a ellos estos enormes edificios, que por aquel tiempo era el orgullo de la nación israelita. El versículo 2 dice: Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. De esta respuesta los discípulos concluyen que ha de venir una gran destrucción y la relacionan con la destrucción que fue profetizada por los antiguos profetas. Y es por esta causa que en el versículo 3 nos dice: Y sentándose él en el monte de las olivas, Jesús, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo empieza a contestar esta pregunta de sus discípulos, natural por supuesto, acerca de cuándo iba a venir por segunda vez y qué señal iba a haber de su venida y del fin del mundo. Y en esta respuesta él da un discurso el cual vamos a intentar desglosar para extraer el mensaje que Jesucristo da en todas estas palabras. Para ello nos vamos a valer de algunos videos que vamos a estar adjuntando para ampliar un poco más algunos detalles que no van a poder ser explicados, debido a que el propósito de este video es ser breve y puntual. En la primera parte de su respuesta, Jesucristo empieza a explicar la serie de eventos que van a ocurrir desde que Él iba a partir al cielo con su Padre hasta su regreso. Es decir, Jesucristo les estaba advirtiendo las cosas que iban a ocurrir y que no se desesperen, porque en el versículo 12 dice: Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, versículo 13, éste será salvo. Por tanto, Jesucristo, luego de explicar la primera parte de su respuesta, los llama a la perseverancia, porque en su explicación Él dice que en ese tiempo van a haber guerras, hambres, pestilencias y terremotos por distintos lugares. Y en el versículo 8 respecto a esto dice: Y todas estas cosas son principios de dolores. Estos eventos se han ido cumpliendo a lo largo de la historia del cristianismo desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy. El sentido de este mensaje es un mensaje de esperanza para aquellos que vivieron en esos tiempos. Un cumplimiento pormenorizado de estos eventos los vamos a estar dejando en un video, el cual vosotros podéis hacer clic y ampliarlo para ver más en profundidad cómo es que estas cosas se cumplieron y cómo es que esto genera esperanza en las personas que leen estas palabras. Y es en el versículo 14 donde Jesucristo establece una verdadera señal y dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, Jesucristo está dejando muy en claro que va a venir el fin cuando se predique el evangelio en todo el mundo. Por tanto, esta es una verdadera señal. Pero la palabra por testimonio que está escrita aquí tiene un significado mucho más profundo que el simple superficial. Por esto es que para ello vamos a dejar un video explicativo adjunto, el cual os recomiendo mucho revisar. Siguiendo con el discurso de Cristo en respuesta a la pregunta de los discípulos, empieza él a detallar algunos puntos importantes que iban a ocurrir en sus días, en los días de los discípulos. Y en el versículo 15 hasta el versículo 24, Jesucristo narra el tiempo en que van a iniciar las persecuciones contra el cristianismo. Y esto se cumplió cuando ocurrió lo que está relatado en el versículo 15 mismo, la abominación del asolamiento,
que se refiere a la invasión del Imperio Romano sobre la ciudad de Jerusalén, donde toman el Templo Santo y lo queman, e inicia una persecución del ejército romano contra el cristianismo y contra los judíos. Pero debido a que los judíos responden de una manera, podríamos decir, más obediente a las leyes de los romanos, ellos no son perseguidos como los cristianos. En cambio, contra los cristianos se va a desarrollar una persecución sin precedentes, como lo dice Jesucristo en el versículo 21, porque dice: habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Esta grande aflicción se extendió hasta el inicio de la creación de la Iglesia Católica, cuando hubo un tiempo de aparente paz durante el gobierno de Constantino, pero poco después se volvió a iniciar esta persecución debido a que hubo algunas partes de la Iglesia que no cedieron, que se dieron cuenta que se estaban violando ciertos principios en pro de esa paz que se consiguió al formar la Iglesia Católica en una unión político-religiosa de Roma y el cristianismo. Fue en este tiempo en que ocurrió el cambio del día sábado por el día domingo, algo que no fue aceptado por verdaderos cristianos, los cuales fueron perseguidos y asesinados durante todo ese tiempo. Podemos contar entre parte de esta gran persecución a la Santa Inquisición que ocurrió en la Edad Media. Es a estos cristianos a quienes van dirigidas estas palabras de esperanza. Luego de esta breve explicación profética de lo que va a ocurrir en el futuro, Jesucristo pasa a hablar de los falsos cristos y nos da algunas pautas muy importantes para reconocerlo. Jesucristo dice en el versículo 26: así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis, he aquí en las recámaras, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo en estas palabras nos advierte contra aquellos falsos cristos que van a empezar a venir entre las personas de la tierra. Es decir, algunos entre los cristianos, ya sea por fanatismo o por alguna otra razón personal, van a hacerse pasar por Jesucristo mismo, pero nunca van a poder imitar la aparición universal de Cristo. Es decir, así como el relámpago se extiende y es visto por todos, así también Jesucristo en su venida va a ser visto absolutamente por todos. Jesucristo describe de forma literal su venida en el versículo 30, diciendo: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Luego de explicar estos puntos importantes, Jesucristo dedica un espacio en los últimos versículos para hacer un llamado más amplio a la perseverancia. Versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Y esto también se cumplió. Los terremotos, hambres, pestilencias, el inicio de la persecución, la abominación del asolamiento que cayó sobre el templo sagrado y la ciudad de Jerusalén, fueron eventos que los mismos discípulos presenciaron. Y a todas las personas que vivieron en esos tiempos están dirigidas estas palabras: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De esta manera Jesucristo advierte que estén atentos a las señales previas a la destrucción de Jerusalén, para que puedan huir a tiempo de la abominación del asolamiento predicha por el profeta Daniel. Así también, estas palabras están para dar esperanza a aquellos cristianos que vivieron estos tiempos, porque en medio de estas guerras ellos deben entender que el cumplimiento de las palabras de Cristo es certero y que nos aproximamos cada vez más
al tiempo del fin y al tiempo de la restauración de todas las cosas. Por esto es que en el versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es aquí en este versículo donde se establece el fundamento de la esperanza de todo cristiano, el inminente cumplimiento de las palabras de Cristo y del juicio venidero. Porque aunque, como el versículo 36 dice, no sepamos ni el día ni la hora, y ni aun los ángeles lo saben, sabemos ciertamente que esas palabras se cumplirán. Finalmente, Jesús concluye su discurso describiendo la situación social que va a estar dándose en ese tiempo, en el tiempo de su venida, y lo compara con los días de Noé. En el versículo 38 nos dice: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el tiempo de su venida no es un tiempo de cataclismo. Por el contrario, se nos presenta un tiempo próspero para el mundo, donde todos van a estar comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Y cuando vino el tiempo del fin, ellos no lo supieron. El apóstol Pablo confirma estas palabras. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. De estos textos podemos concluir cómo es que la venida de Cristo se da en un tiempo próspero, donde todos piensan en construir, piensan en un futuro de paz. Y Jesús da la advertencia, a los cristianos mediante una parábola acerca de el siervo fiel y el siervo infiel. El siervo fiel es un siervo que espera a su Señor para recibirlo, pero el siervo infiel es un siervo amargado, que reniega acerca de que Cristo, su Señor, demora mucho en venir. Este siervo, dice en el versículo 49, comienza a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Este es un siervo que no entendió correctamente las palabras ni el fundamento de la fe y esperanza cristianas. Este siervo infiel representa a todos los cristianos que fundan su fe en la pronta venida de Cristo, es decir, en la proximidad, pero no en la inminencia. Y es por esto que, pasado el tiempo que ellos creían que Jesucristo debía venir, se enfrían y chasquean y dicen: Cristo no vino como yo esperé. Por esto es que debemos entender bien las palabras de Cristo, porque Él dijo: el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Pero aunque pasen los cielos y la tierra, mis palabras no pasarán. En resumen, podemos determinar que el mensaje que quiso dar Cristo en este discurso es un mensaje de aliento y esperanza para todos los cristianos y de advertencia para los que viven en los últimos días, para que no cesen en su espera y tengan una firme fe y un claro entendimiento acerca de su segunda venida. Espero que haya quedado muy claro este tema, y si hay alguna duda pueden dejarla en los comentarios para poderlas resolver. Sin más que decir, me despido.